Hay gente que cree que una limpiadora no tiene hijas, tiene cargas, y que el hijo del pobre ya nace pidiendo disculpas por existir. Pero aquel día, en esa escuela de gente rica, alguien descubrió que la humildad no se barre con escoba, y que el corazón de una madre es capaz de derribar murallas que ni el dinero más sucio pudo construir. Si te gustan las buenas historias, ya deja tu me gusta y suscríbete, porque si no, te vas a perder el resto de este caso. Era una mañana helada. Ese tipo de frío que muerde los huesos y arranca lágrimas incluso de quien jura ser fuerte. La puerta de la escuela Saint-Dominique se abrió a las 6:45 en punto, con ese crujido elegante de cosa cara que hasta parece ensayado. Un guardia con saco almidonado soltó un «Buenos días», seco, de esos que la boca dice pero los ojos niegan, y fue entonces cuando ella entró. Doña Ibonete, 48 años, uniforme de limpieza descolorido, cabello recogido en un moño cansado, y las manos... esas manos parecían lijas de tanto producto químico, pero la mirada, firme como piedra en medio del río. Ya había recibido muchos golpes, pero seguía allí. Detrás de ella, con mochilas más grandes que sus propias espaldas, venían sus hijas, Laura, de 9 años, y María, de 12. Chicas, con la cabeza en alto, ¿de acuerdo? La escuela es un lugar para aprender, no para avergonzarse. No respondieron, solo apretaron más fuerte las manos de su madre como quien sabe que el día va a doler. Y dolió. Hay una empleada entrando con sus hijos aquí», gritó una mujer rubia con tacones altos, al teléfono. El guardia se acercó a Ibonete. «Señora, no puede entrar por aquí, esta puerta es solo para padres». Ella miró hacia un lado y vio a otro padre llegar, en moto, sudado, con la mochila del hijo en la espalda. Pasó directo. «¿Y ese de allí?», preguntó sin alzar la voz. «Es repartidor. Se va rápido, usted va a tardar». Laura entrecerró los ojos, fingiendo no ver. María fingió que no era con ella. Ibonete respiró hondo, mordió el orgullo y dio media vuelta con sus hijas. En la otra entrada, la trasera, no había alfombra roja ni sonrisa de recepción, solo una puerta oxidada y un fuerte olor a lavandina. «Aquí, mire, puerta de limpieza. Ahora sí está en el lugar correcto», dijo el mismo guardia, que había dado la vuelta más rápido que las malas noticias. María lloró sin sonido. Laura fingió que era alergia. Ibonete bajó la mirada, como quien sabe que aún iba a tener que tragarse mucho antes del almuerzo. Pero la vida, amigo mío, la vida apenas empezaba a escribir ese capítulo. Esa misma mañana había una reunión del consejo escolar, y uno de los nombres más improbables apareció en la lista de presentes: Augusto Brandão, uno de los empresarios más grandes del país, viudo, discreto, dueño de la mitad de los edificios de lujo de la ciudad e inversor mayoritario de la propia escuela Saint-Dominique. Pero lo que nadie sabía, aún, es que saldría de esa reunión directo hacia un reencuentro con el pasado. Un reencuentro que cambiaría el futuro de 3 mujeres que hasta entonces eran invisibles. Y todo comenzó con una nota, pequeña, arrugada, manchada de salsa de merienda, que cayó al suelo de la cantina y fue barrida por error bajo la puerta de la sala de profesores. Dentro, alguien la leyó, y lo que estaba escrito allí no era solo un pedido, era un grito. Un pedido de auxilio que el propio millonario haría cuestión de responder, con algo que nadie en esa escuela jamás olvidaría, ni yo. Hay cosas que se escriben con lápiz, pero el destino subraya con hierro caliente, y ese papelito arrugado parecía solo otro garabato de niña con hambre. Pero lo que decía allí era pólvora pura, esperando la chispa correcta para explotar secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. El papel cayó de la lonchera de Laura. En realidad, ya llevaba días allí. Lo llevaba escondido, doblado entre la servilleta y el pan con huevo. Cada vez pensaba en entregarlo, pero siempre faltaba valor, o sobraba vergüenza. Ese día, en la corrida del recreo,
donde los niños ricos dejan la mitad del plato y los pobres cuentan los granos de arroz, la nota resbaló de la servilleta y cayó debajo de la mesa del comedor. Uno de los conserjes, sin verlo, la barrió directamente bajo la puerta de la sala de profesores. Ironía del destino, o dedo de Dios, quién sabe. Horas después, la coordinadora Natalia entró con sus tacones de quien nunca limpió su propio baño y se topó con el papel. Iba a tirarlo, pero algo, quizás culpa, quizás curiosidad, la hizo abrirlo. Lo que leyó allí le congeló el rostro por 3 segundos, 3 segundos de silencio que parecieron eternos, hasta que tomó el interfono. Señora Ibonete, favor de presentarse en coordinación inmediatamente. Ibonete, que fregaba el piso del baño de los varones con agua fría, se secó las manos en su propio uniforme y fue. Entró despacio. Sabía que el olor a blanqueador no era bienvenido en esa sala de perfume francés. Natalia estaba con los brazos cruzados, sosteniendo la nota como si fuera evidencia de un crimen. ¿Usted sabía esto?, preguntó sin rodeos. Ibonete leyó y tembló. Era la letra de Laura, pero el contenido parecía haber salido directamente del corazón de la hija mayor. Tía, mi mamá es limpiadora aquí. Fingimos que no somos sus hijas para que no se burlen de nosotras. Pero la verdad es que duele. Quisiera que fuera invisible solo en el momento de ser humillada, y no cuando más la necesitamos. ¿Puede ayudarnos a salir de aquí? Ibonete se desmoronó. La lágrima no cayó, pero el corazón, ese ya estaba en el suelo desde hace tiempo. Perdóneme, yo nunca quise que ellas sintieran vergüenza de mí. No se trata de vergüenza, señora Ibonete, se trata de lo que les están haciendo a ellas. Por primera vez, Natalia soltó su tono de superioridad, se sentó y confesó: hay madres pidiendo que sus hijas sean retiradas del grupo de las VIP. Dicen que las suyas contaminan el ambiente. Silencio. Ibonete quería desaparecer, o gritar, o ambas cosas al mismo tiempo. Pero fue Natalia quien continuó. La escuela tendrá que actuar, y yo decidí mostrar esta nota a alguien que puede hacer más que nosotras. ¿Quién? Natalia respiró profundo. Augusto Brandão. El señor Brandão, inversionista de la escuela, pidió ver casos de vulnerabilidad, y pensé que este era un buen comienzo. Ibonete abrió los ojos de par en par. ¿Qué tiene que ver él con esto? La coordinadora dio una media sonrisa enigmática, más de lo que usted imagina. Esa misma tarde, un sobre fue entregado en la portería del edificio de Augusto, con la nota dentro y una foto. Una foto que lo hizo dejar de masticar en medio de la cena, mirar a la nada y susurrar un nombre que nadie oía desde hacía años. Luciana. ¿Era el nombre de la madre de las niñas? No, era el nombre de la mujer que él amó y perdió años atrás, y que según el destino podría haber dejado algo más que recuerdos atrás, algo que ahora podría estar barriendo el pasado fuera del armario y sacudiendo el futuro de todos ahí. ¿Pero qué era? ¿Y por qué no podía apartar los ojos de esas dos niñas en la foto? Dicen que el pasado es tierra donde nadie debería vivir, pero también dicen que a veces regresa sin avisar, derribando puertas y tirando del alma. Cuando Augusto Brandão abrió aquel sobre, no vio solo a dos niñas con mochilas. Vio dos fantasmas, dos rostros tan familiares que el corazón le tropezó en el pecho como si reconociera sangre. Su mano temblaba, no de miedo sino de memoria, una memoria antigua, dormida, pero nunca borrada. Se sentó despacio en su sillón de cuero. La cena se enfriaba en el plato, el vino temblaba en la copa, y él miraba aquella fotografía como si tuviera voz. María, Laura, susurró, leyendo los nombres escritos en el reverso. Pero lo que le erizó la espalda fue lo que venía junto, la nota, la misma nota escrita con letra temblorosa y corazón desgarrado, como si hubiese sido escrita por el alma de una mujer que él conocía muy bien. Mi mamá es limpiadora aquí. Augusto cerró los ojos, y allí, sentado en el silencio de su propio imperio, recordó a Luciana. Luciana del cabello rizado y sonrisa ancha.
Luciana de voz firme y abrazo cálido. Luciana, la única mujer que él amó de verdad. Se conocieron hace casi 13 años, en un viaje que nadie creyó que él haría. Se ofreció como voluntario en un proyecto social en la periferia por pura terquedad. Después de una pelea fea con su padre, dijo que quería ver el otro lado de la moneda. Siendo el heredero de la moneda entera, Luciana era profesora voluntaria, organizada, idealista, hermosa como el amanecer. Fueron 3 meses de convivencia. 3 meses que se convirtieron en noches, que se convirtieron en besos, que se convirtieron en promesas. Pero Augusto era cobarde. Cuando su padre enfermó, regresó corriendo para asumir los negocios de la familia y dejó a Luciana atrás, sin carta, sin adiós. Después vuelvo, le había dicho. Nunca volvió. Hasta que, 6 meses después, supo por un conocido que ella se había mudado de ciudad y estaba esperando un hijo. Quiso buscarla, pero su padre murió. El mundo se convirtió en un caos de reuniones, herencias y obligaciones, y la culpa fue convirtiéndose en recuerdo, hasta aquella nota, hasta aquella foto, porque allí, en el rostro de la niña mayor, había un rasgo. El mismo rasgo que Luciana tenía entre los ojos cuando se enojaba. Augusto se levantó tembloroso, fue hasta la biblioteca, sacó un álbum viejo con las pocas fotos de aquella época, lo abrió y allí estaba Luciana, embarazada, sonriendo con un vestido amarillo. Ahora lo sabía con certeza, esa niña de la foto podía ser su hija, o mejor dicho, hijas. 2 rostros, 2 nombres, 2 pasados cosidos en silencio por la vida. Augusto se sentó de nuevo, y por primera vez en años lloró. Pero no era llanto de tristeza, era de miedo. Miedo de haberlo perdido todo otra vez. Miedo de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, llamó personalmente a la dirección de la escuela. Quiero una reunión con la señora Ibonete y con sus hijas. Señor Brandão, la señora Ibonete es solo una limpiadora. A partir de hoy, nadie en esta escuela es solo nada. Silencio del otro lado. Augusto colgó, miró una vez más la foto y susurró. Luciana, si todavía puedes oírme, dame una oportunidad más, solo una más. Lo que él no sabía es que el pasado tenía más secretos guardados y que Ibonete no era solo una limpiadora. Era la guardiana de una historia que podía cambiarlo todo. Una historia que comienza con un parto y termina con una promesa incumplida. Pero eso te lo cuento después. Hay silencios que gritan más fuerte que 1000 voces, y lo que Ibonete cargaba no era un secreto, era una promesa, de esas hechas con la mano temblando y el corazón suplicando no fallar. A la mañana siguiente, mientras fregaba el patio de la escuela con el sol apenas asomando en el cielo, Ibonete fue llamada de nuevo a coordinación. Pero esta vez, quien estaba allí no era Natalia, era él, Augusto Brandão. Traje a medida, mirada cansada y en las manos la nota y la foto. Ella se congeló en la puerta. Señora Ibonete, no hace falta que deje de respirar. Solo quiero conversar. Secó las manos en su uniforme, como si pudiera borrar el olor a desinfectante, y entró despacio, como quien pisa en terreno que ya fue mina. Augusto la miró con una mezcla de extrañeza y reconocimiento. ¿Conoció usted a una mujer llamada Luciana? Silencio. Ibonete respiró hondo. El nombre pareció traer el aire de vuelta del pasado. La conocí más que conocerla. La ayudé a parir. Augusto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ella tuvo una hija? Tuvo 2. Él tambaleó, apoyándose en la silla. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No son hijas suyas de sangre. Augusto alzó la mirada. La esperanza se desmoronaba en su rostro. Pero son hijas de la mujer que usted destruyó cuando se fue. La frase vino seca. Como bofetada con mano mojada, Augusto bajó la cabeza. Murió en el parto, continuó Ibonete. Sola, en un hospital público, sin seguro, sin familia. Solo yo allí, su mejor amiga, la única.
Cerró los ojos, respirando hondo. ¿Y sus padres? Murieron antes. Accidente de bus, 2 meses antes de que usted lo dejara todo. Augusto tragó saliva. El nudo en la garganta era una piedra. ¿Y las niñas? Se quedaron conmigo. El juez me dio la custodia provisional, luego definitiva. Le prometí a Luciana aquella noche, con ella apagándose en la camilla, que cuidaría de ellas, que no dejaría que nadie les hiciera daño, que estudiarían, crecerían, serían todo lo que su madre soñó. Y usted, limpiando pisos, criando a 2 niñas que no son suyas. ¿Por qué? Y Bonete finalmente lo miró a los ojos. Porque madre no es quien da a luz, es quien se queda, quien aguanta la fiebre, quien carga en brazos, quien escucha el llanto sin saber qué hacer, pero se queda. Yo me quedé. Augusto quedó en silencio, el silencio más pesado de su vida. Y ahora usted aparece con dinero, traje bonito, y cree que puede arreglar todo con una mirada triste. Se levantó. Las niñas no saben. Nunca les conté quién era usted, y no lo haré. No ahora. Pero ellas no merecen saberlo. Lo que merecen es una vida sin más promesas rotas. Augusto bajó la mirada. Ella iba a salir de la sala. Ya con la mano en el picaporte, se detuvo. Si quiere ayudar, entonces ayude, pero sin intentar comprar perdón. Y se fue. Quedó el silencio. Un silencio lleno de recuerdos y arrepentimientos. Augusto tomó la foto una vez más. Miró a los ojos de María y entendió. No era padre de sangre, pero tal vez aún podía ser algo más. Algo que su dinero nunca fue. Presente. Pero no tenía idea de lo que estaba por venir, porque mientras él encaraba el pasado, una alumna rica tramaba un plan para humillar a Laura y María delante de toda la escuela. Y esta vez, ni siquiera la fuerza de Ibonete lograría evitar el desastre. El ser humano tiene un talento terrible para disfrazar la crueldad de broma, y niña mimada, cuando no tiene límites, se convierte en adulta perversa. Pero antes de eso, aprende a herir sonriendo. La semana siguiente toda la escuela respiraba el mismo tema, la fiesta de Isabela Cavalcanti, hija única de un empresario que vendía incluso lo que la gente aún no quería comprar. Isabela era el tipo de niña que no pedía atención, la mandaba traer. Riquilla con uniforme francés, voz suave y mirada de escorpión. Cumplía 13 años. Y el tema de la fiesta, bailecito de princesas. Solo que en esa escuela no todas eran tratadas como princesas. Mientras la mayoría recibía invitaciones en sobres con brillantina dorada, Laura y María no esperaban ser llamadas, ni lo consideraban. Ya habían aprendido a no ilusionarse con lo obvio, pero entonces vino la sorpresa. En el recreo, Isabela llegó con 2 sobres rosados. Los entregó en sus manos, sonriendo como quien ofrece flores. También están invitadas, ¿sí? Quiero mucho que vengan. Es para todas las niñas del salón. Las 2 se miraron. Laura apretó el sobre contra el pecho, sonriendo. María, más grande y curtida, se mostró desconfiada. ¿Estás segura de que no es una broma? Claro que no. Estoy intentando ser más buena. Todas merecen un día de princesa, ¿verdad?, dijo Isabela con ese veneno escurriendo tras la simpatía. Agradecieron y pasaron el resto del día entre el sueño y la sospecha. Esa noche, Ibonete encontró las invitaciones en la mochila. Leyó, releyó, sospechó. «Niñas, ¿quién les dio esto?» «Isabela», respondió Laura con los ojos brillando. «Dijo que quiere que todas vayan a la fiesta. Será en un salón de lujo. Y quiere que estemos allí». Ibonete suspiró. Sabía que algo estaba mal. Lo sentía en el pecho, como presentimiento de madre. Pero ¿cómo negarles a sus hijas la oportunidad de sentirse incluidas? No tenía dinero para vestidos nuevos, pero cosió 2 con telas donadas por la iglesia. Uno azul claro, otro lila. Simples, pero hermosos, hechos con amor y puntadas de fe. El sábado por la tarde, las 2 estaban listas. Ibonete les hizo peinados, les puso un perfume barato pero fragante y pidió un coche por aplicación.
Les dio un beso a cada una, sosteniendo el miedo con una sonrisa forzada. Si alguien intenta hacerlas sentir pequeñas, recuerden que son grandes. Aquí, señaló el corazón, y que una princesa de verdad no vive en un castillo, vive en el coraje. Ellas sonrieron, subieron al coche. El salón era deslumbrante, alfombra roja, luces de cristal, meseros sirviendo jugo en copa, y las niñas llegaron con los ojos iluminados y el alma liviana. Pero bastaron 15 minutos para que todo se derrumbara. Mientras bailaban tímidas cerca de la mesa de dulces, el micrófono principal se encendió. Isabela subió a un pequeño escenario decorado con satén. ¡Atención! ¡Atención! Antes del vals, tenemos un desfile especial de las verdaderas princesas y sus ayudantes. Risas. Laura y María, por favor, suban aquí. Ellas subieron sin entender. Un aplauso para las princesas de la limpieza, gritó Isabela riendo fuerte. En la pantalla detrás aparecieron fotos escondidas, tomadas en el patio de la escuela. Mostraban a Ivonete de rodillas, fregando el piso. Mostraban a María barriendo el corredor el año anterior, cuando ayudó a su madre en las vacaciones. Mostraban a Laura empujando un carrito de limpieza, un día en que jugaba a ser como su mamá. El salón estalló en carcajadas. «¡Son las princesas del jabón en polvo!», se burló otro niño. Alguien arrojó confeti, pero del tipo que duele. Y en ese momento, María bajó del escenario con el rostro ardiendo. Laura venía detrás, tratando de contener el llanto. Fue entonces cuando la puerta se abrió y un hombre entró, Augusto Brandão. Nadie entendía nada. Caminó hasta el escenario, tomó el micrófono de las manos de Isabela y dijo, con voz tranquila, pero tan afilada como navaja: «Solo quería ver con mis propios ojos cómo una generación de padres omisos cría una generación de hijos crueles». Silencio. «Lo que pasó aquí es un delito, es humillación pública y será tratado como tal». Isabela empezó a temblar. «Y respecto a estas dos niñas, tengo una revelación que hacer». Todos contuvieron el aliento. Augusto iba a decir que era el padre. ¿Iba a adoptarlas? ¿Iba a expulsar a Isabela? Lo que hizo fue aún más inesperado. Hay momentos en que el mundo entero guarda silencio, solo para escuchar una verdad que grita sola en medio del salón. Y fue eso lo que ocurrió cuando Augusto Brandão tomó el micrófono en aquella fiesta. Nadie se atrevía a respirar. Los camareros se congelaron con las bandejas en alto. Los padres presentes intentaban disimular la incomodidad con sonrisas tensas. Isabela ya no sabía si bajarse del escenario o desaparecer junto con la poca dignidad que creía tener. Augusto se giró hacia las niñas. Laura temblaba, aún con su vestido lila manchado de crema que alguien le había lanzado. María contenía las lágrimas, con los puños apretados, como quien quiere huir o explotar. Augusto se arrodilló frente a ellas. «Perdónenme, no por los demás, sino por mí». Ellas se miraron confundidas. «Perdónenme por haber tardado tanto, por no haber estado aquí antes, por no haberlas protegido cuando era mi deber». María dio un paso atrás. «Nosotras ni te conocemos». Él sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero yo conocí a su madre, y la mujer que las crió es una de las personas más nobles que he visto en la vida». La gente alrededor empezó a murmurar. El ambiente de fiesta se deshacía como castillo de arena en tormenta. Augusto se levantó. «Ahora, escuchen bien, todos ustedes», señaló a Laura y María. «Estas niñas no son princesas de cuento de hadas, son guerreras de la vida real, y a partir de hoy son mis pupilas directas. Voy a costear sus estudios hasta el último diploma, con todo incluido, transporte, refuerzo, intercambio, universidad». El auditorio contuvo el aliento. «Y si a alguien aquí le molesta, puede salir por la misma puerta por donde entró, porque esta escuela ahora tiene una nueva dirección moral». Isabela intentó intervenir. «Esto es un absurdo. Mi papá paga la mensualidad más cara de aquí».
Augusto se giró lentamente. Y yo soy el mayor inversionista de esta institución. Tu papá puede pagar el techo, pero yo compré la casa. Silencio sepulcral. Augusto respiró profundo y caminó hacia la salida, pero antes de irse se detuvo al lado de María y Laura. No tienen que llamarme papá, ni tío, solo alguien que debió llegar antes, y no se irá más. Y se fue, dejando un salón lleno de miradas confusas, gente tragando orgullo como nunca, y dos niñas tratando de entender si todo eso era un sueño o un castigo. De regreso a casa, en el auto, las dos estaban en silencio. Pero no era un silencio de dolor, era digestión, de esas que el corazón hace cuando intenta entender lo que acaba de pasar. Y Bonete las esperaba en la puerta, con la mirada cansada y el delantal sucio. Y entonces, niñas, ¿todo bien? Laura corrió a abrazar a su madre. Lloró en su pecho como quien devuelve el miedo y recupera el refugio. María vino justo detrás, pero permaneció callada, y Bonete lo notó. Hija, ¿qué pasó? Ella solo respondió, la vida cambió, pero todavía estoy tratando de confiar en que es real. Esa madrugada, Bonete se quedó mirando por la ventana mientras las niñas dormían, y allí decidió que era hora de contar la verdad. Pero antes, necesitaba saber si Augusto hablaba en serio, si él era más que palabras bonitas y gestos públicos. Y el lunes, cuando llegó a trabajar, tuvo la respuesta, porque en lugar del uniforme gris, había un sobre con un nuevo gafete, y una carta, escrita a mano, firmada por él. Y lo que decía ahí, te va a sorprender. Hay cartas que no llegan por correo, llegan por destino. Y cuando Bonete abrió aquel sobre, antes siquiera de leer, su corazón ya estaba arrodillado. La mano temblaba. Los ojos no sabían si mirar el nuevo gafete o huir de la posibilidad de otra decepción. En la parte superior de la hoja, con la caligrafía elegante de quien aprendió a escribir en papel de verdad, y no en pantalla de celular, estaba escrito: a la señora Bonete de Sousa, con gratitud, respeto y una deuda antigua. Don Augusto Brandão. Ella respiró profundo y leyó: Doña Bonete, usted no es una limpiadora. Usted es cimiento, es pilar, es estructura. Es lo único que no puede derrumbarse en un edificio entero. Mientras muchos limpiaban el suelo de su vanidad, usted limpiaba el alma de dos niñas con sus manos curtidas, y yo, que debía haber sido padre, fui solo ausencia. Ahora quiero intentar no reparar, sino recomenzar. A partir de hoy, usted asume el cargo de supervisora general de infraestructura del Instituto Brandão, que inauguraremos en el edificio anexo a la escuela. Un centro de apoyo para familias de bajos recursos, concursos, refuerzo escolar, apoyo psicológico y jurídico. Un cargo con salario digno, equipo bajo su liderazgo y total autonomía. Las niñas tendrán beca integral vitalicia. Y lo que necesiten, hágamelo saber. No estoy intentando pagar una deuda. Estoy intentando ser digno de haber conocido a Luciana. Con respeto, Augusto. Y Bonete se sentó, despacito. La carta cayó sobre su regazo, y ella lloró. Pero no era un llanto de tristeza. Era de alivio, de promesa cumplida, de orgullo rescatado. Esa mañana no se puso el delantal, se vistió con un conjunto sencillo pero limpio, planchado la noche anterior, zapatos cerrados y el cabello recogido igual que siempre, pero con un toque de lápiz labial, pequeño, pero lleno de valentía. Entró a la escuela por la puerta principal, la misma que un día le fue negada, y que ahora se abría con una sonrisa. La funcionaria de la portería se acomodó, incómoda. «Buenos días, señora Bonete». «Buenos días, hija», respondió ella, con la calma de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. En el pasillo vio a Laura corriendo hacia ella. «Mamá, todos quieren ser nuestros amigos ahora». Ella sonrió. «El mundo no cambió, hija. Solo el ángulo de la cámara. Mantente alerta». María vino justo después. «¿Augusto vendrá hoy?» «No lo sé, pero si viene,
ahora me encontrará de pie, no arrodillada en el piso. Ese mismo día, la directora de la escuela convocó una reunión con los padres. Explicó, nerviosa, que el Instituto Brandão sería implementado como parte del nuevo proyecto pedagógico de la escuela. Muchos fruncieron el ceño, algunos se retiraron, pero la mayoría se quedó. Y Isabela fue transferida. Sus padres dijeron que necesitaban un ambiente más exclusivo. Laura lloró el primer día sin ella en clase, no de tristeza, de alivio. Por la tarde, al regresar a casa, encontró un sobre en la mochila. Dentro, una nota de la coordinadora Natalia. Doña Ivonete, gracias por haberse quedado. Yo, que siempre hablo de meritocracia, aprendí con usted lo que realmente significa merecer. Firmado. Alguien que aún está aprendiendo a ser persona. Esa noche, Ivonete hizo un pastel, sencillo, de maíz con anís, pero con sabor a victoria, y mientras las niñas dormían, ella se quedó mirando el cielo por la ventana, tal vez pensando en Luciana, tal vez pidiéndole perdón por haber tardado tanto en confiar en el destino. Pero el destino aún tenía un último truco guardado, porque Augusto iba a hacer algo que nadie esperaba, ni siquiera ella, y eso te va a tomar por sorpresa. Hay palabras que el tiempo entierra, pero que el corazón desentierra cuando menos se espera. Augusto Brandão, a pesar de todos los gestos públicos, aún no dormía en paz. Ni el nuevo instituto, ni las becas, ni el nuevo cargo de Ivonete llenaban el vacío que él mismo había cavado 13 años atrás. Luciana aún lo habitaba, no como fantasma, sino como ausencia con rostro, con aroma, con voz. Y esa semana, mientras organizaba los últimos documentos de la fundación, le pidió algo a su asistente personal. Ve a mi antigua oficina. Hay una caja en el armario con una cinta roja. No la abras, solo tráela. El muchacho la trajo ese mismo día. Augusto cerró la puerta, se sentó en su sillón, quitó la tapa de la caja. Dentro, recortes de periódico del proyecto social donde conoció a Luciana, una camiseta vieja con el nombre del proyecto, una pulsera de cuentas de colores y en el fondo una carta, con su letra temblorosa pero viva, escrita en una hoja de cuaderno, con fecha 4 días antes del parto. Augusto contuvo la respiración y leyó. Si algún día esta carta te encuentra, Augusto, no será porque te perdoné, será porque me cansé de guardar rencor. Quise esperarte, juro que sí, pero esperé tanto que el tiempo pasó por encima de mí. Estoy por tener a mis hijas. Sí, hijas, 2, gemelas, ironía de la vida o castigo del amor que te tuve. Pero no te escribo por lástima ni por rabia, escribo para decirte que, aunque ausente, fuiste parte, porque fue pensando en lo que tú no serías que yo intenté ser todo. Dejé a las niñas en manos de Ivonete, mi amiga más fiel, la única que no me abandonó. Si algún día conoces a mis niñas, no digas que me amaste, demuéstralo, porque el amor verdadero es el que permanece. Luciana. Augusto leyó la carta completa con los ojos anegados. No lloraba, se le escurrían las lágrimas, sostenía el papel como si fuera una reliquia, y en ese momento entendió, todo lo que venía haciendo aún no era suficiente, porque la única forma de honrar a Luciana no era pagar, era formar parte. A la mañana siguiente pasó por la escuela, pero no para hablar con Ivonete, ni con las niñas. Fue directo a la dirección y pidió algo que pocos entendieron. Quiero que Laura y María lleven mi apellido. ¿Perdón? ¿Quiere decir adoptarlas? No legalmente. No quiero ocupar el lugar de nadie, pero quiero ofrecerles el derecho a elegir. Si quieren pueden usar el apellido Brandão. Si no quieren, está bien. La madre adoptiva, la señora Ivonete, ya tiene mi respeto. Ahora merece mi confianza. Salió de la escuela y fue personalmente a casa de ellas. Tocó la puerta de madera simple. Ivonete atendió. No sabía si venía como amigo o como entrometido. Entraste como ambos,
respondió ella seria. Necesito mostrarte algo. Le entregó la carta. Ella reconoció la letra al instante y lloró. La vi escribir eso, pero creí que la había roto. La guardó y ahora llegó a mí. Tarde, pero llegó. Y Bonete la leyó de nuevo y guardó silencio por minutos. Luego lo miró a los ojos. ¿Qué quieres ahora, Augusto? Quiero formar parte, sin quitarte tu lugar, sin invadir el espacio, pero si ellas quieren, quisiera que usaran mi nombre también, como símbolo, como puente. Respiró hondo. Ve a hablar con ellas. En el cuarto, Laura y María hacían la tarea. Augusto entró despacio. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? Asintieron. Él se sentó en el suelo frente a ellas. No sé si entienden lo que significa dar el apellido a alguien, pero es como ofrecer lo más íntimo que uno tiene, su legado. ¿Cómo ser de la familia? Preguntó Laura. Algo así, pero sin obligación. Solo si ustedes quieren. María se puso seria. Y si no queremos, ustedes seguirán siendo todo para mí. Eso no cambia. Se miraron. María entrecerró los ojos, como quien lee el corazón sin hablar. Laura sonrió tímida. Yo quiero. Pero, ¿puedo tener 2 apellidos? Augusto rió. Claro que sí, puedes tener lo que quieras. María tardó más. Pensó, y respondió. Yo también quiero, pero no ahora. Quiero ver si de verdad te quedas. Augusto tragó saliva. Justo. Al salir de la casa, Augusto sintió que, por primera vez, Luciana lo perdonaría. Pero aún faltaba algo. Un último homenaje. Algo público, simbólico y definitivo. Pero antes de eso, algo muy grave estaba a punto de ocurrir en la escuela. Algo que pondría el nombre de las niñas en riesgo. Y Augusto tendría que elegir entre protegerlas en silencio o enfrentarlo todo con ellas al lado. El mundo gira, y a veces gira con fuerza. Justo cuando Augusto pensó que por fin podía respirar tranquilo, llegó un vendaval de esos que no se ven venir, solo se sienten, como polvo entrando en los ojos. Ocurrió un martes cualquiera. Cielo despejado, clase de ciencias, fila en la cantina. Laura y María comían un pan de queso y hablaban bajito sobre la redacción de la semana cuando un murmullo comenzó a recorrer el patio. ¿Lo viste en el grupo del cole? Ya se regó por todos lados. Mi papá incluso llamó a la dirección. María notó algo raro. Miró a un lado y vio a 2 chicos señalándola. ¿Qué pasa? Uno de ellos rió con burla. Uy, ¿no sabías que ahora la limpieza se hereda? Laura se congeló. Y entonces llegó la bomba. Alguien había filtrado documentos internos de la escuela, información confidencial, incluyendo los datos de la beca completa de Laura y María. Pero no era solo eso. Lo peor fue el título del mensaje que circulaba en los grupos de padres. Las hijas de la limpiadora lo tienen todo gratis, y encima quieren apellido de rico. El mensaje afirmaba que las niñas estaban siendo favorecidas indebidamente, que usaban influencia emocional para beneficiarse. Decía que niños de origen humilde no deberían estudiar con hijos de la élite, porque genera confusión de identidad. Y al final, la frase que más dolió: si quieren escuela gratis, que vayan donde el suelo combine con sus zapatos. La bomba estalló. Los grupos de WhatsApp ardían. Padres exigían explicaciones. La directora convocaba una reunión de urgencia. Augusto, al enterarse, abandonó una reunión de negocios y fue directo a la escuela. Pero, contrario a lo que todos esperaban, no entró a la dirección, ni tomó el micrófono, ni dio discurso. ¿Sabes qué hizo? Fue al patio. Encontró a Laura y María sentadas en un banco de piedra, con la cabeza baja. Se sentó entre ellas. Lo leí, dijo, sin rodeos. Ellas no respondieron. Laura se limpiaba la cara con la manga del uniforme. María permanecía muda. ¿Quieren que hable? ¿Que pelee por ustedes? ¿Que haga expulsar a medio colegio? Las niñas guardaban silencio. Porque puedo hacerlo con una llamada, pero vine a preguntar, ¿qué quieren ustedes que haga? María alzó los ojos, fijos, con lágrimas contenidas, pero firmes. Quiero que no huyamos, que no nos cambiemos de escuela, que no tengamos miedo de levantar la cabeza.
Quiero que no me defiendan por ser pobre, sino por ser buena alumna. Augusto sonrió. Esa es la respuesta que necesitaba. Y se quedó con ellas, sin público, sin escándalo. Al final del día fue a hablar con la directora. Deje que todo siga su curso, pero convoque un concurso de redacción. Tema: ¿qué es la dignidad? Señor Brandão, con todo respeto, no es momento para... Es el momento exacto. Y así se hizo. Participó toda la escuela, cientos de textos. Pero lo que nadie sabía era que los jueces recibieron los textos sin nombres. El día del resultado se convocó a los padres para una presentación. Auditorio lleno, luz tenue, directora en el escenario. Buenas tardes. Hoy premiaremos el mejor texto de nuestra escuela, un texto que conmovió al jurado por su fuerza, madurez y sensibilidad. Un texto que define con exactitud lo que es dignidad. Pausa dramática. La ganadora es Laura de Sousa Brandão. Silencio, susurros y luego aplausos. Primero tímidos, luego fuertes, sinceros. Laura subió al escenario, con pasos pequeños, pero postura de gigante. Recibió el certificado y leyó su propio texto. Dignidad es cuando alguien no te juzga por tu uniforme. Es cuando tu mamá limpia pisos y aún así tú te sientes en la cima. Dignidad es cuando sabes quién eres, incluso cuando dicen que no deberías estar allí. Y es cuando te ofrecen un apellido, pero tú sabes que el nombre más hermoso es el de la mujer que te crió con jabón, oración y coraje. Dignidad es amar sin esconder. Lágrimas caían de ojos que nunca la habían mirado de verdad. Augusto, al fondo del auditorio, aplaudía de pie, y Bonete ya no contenía el llanto. Y María, al lado de su hermana, le sostenía la mano como diciendo: «Ganaste por las dos». La escuela nunca volvió a ser la misma. Ni Laura, ni María, ni Augusto. Pero aún faltaba una cosa, un último homenaje, un símbolo. Y ese llegaría en la reinauguración del nuevo edificio, con un nombre en la placa que nadie esperaba. Hay quienes pasan la vida pidiendo reconocimiento y otros solo quieren no ser olvidados. Pero Luciana, Luciana nunca pidió ni una cosa ni la otra. Solo quería que sus hijas fueran vistas con el mismo respeto que cualquier niña rica, y fue por ella y por todo lo que representaba que ese nombre terminó donde nadie lo imaginaba, en piedra. La inauguración del nuevo edificio del Instituto Brandão sería un evento discreto, como Augusto prefería, pero no se puede contener a una escuela entera cuando corre el rumor. Habrá un homenaje sorpresa, y dicen que tiene que ver con las hijas de la señora de la limpieza. El sábado por la mañana, Ibonete y sus hijas llegaron de la mano. Vestiditos sencillos, ojos atentos, pasos lentos. Augusto ya las esperaba en la entrada. «Buenos días, mis damas», dijo con una sonrisa amable. Ibonete arqueó una ceja. «Señor Brandão, ¿qué está tramando ahora?». Él solo señaló. Había una placa cubierta con una tela azul en el centro de la entrada principal. A su alrededor, directivos, profesores, algunos periodistas y muchos alumnos. «Antes de revelar, solo quiero decir una cosa», comenzó Augusto tomando el micrófono. «Esta escuela enseña matemáticas, portugués e incluso francés, pero hasta hace poco no enseñaba humanidad». La gente se removía en sus asientos. «No estoy aquí para salvar a nadie, estoy aquí porque fui salvado, por un recuerdo, por una promesa y por 3 mujeres que me enseñaron más que cualquier libro». Miró a Ibonete. «Hay quienes piensan que educar es cuestión de sangre, pero usted me mostró que es cuestión de presencia, de coraje, de amor». Ella bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Augusto tiró del paño azul, y allí estaba, en letras doradas: «Instituto Luciana de Sousa. La educación es el nombre del futuro». Un silencio cruzó el patio como un viento fuerte, y enseguida aplausos, fuertes, verdaderos, aplausos que no solo agitaban el aire, sino también el pasado entero. Laura y María se quedaron quietas, estáticas.
leyendo el nombre de la madre biológica que nunca conocieron, pero que ahora ganaba la eternidad. Ibonete temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre, Augusto? Él respiró hondo. Porque todo empezó con ella. Porque soñó este futuro, incluso sabiendo que no estaría aquí. Porque creyó que sus hijas cambiarían el mundo. Augusto tomó la mano de Ibonete. Y porque usted hizo que ese sueño siguiera vivo, con un trapo, con dolor, con oración, pero sin rendirse. La prensa registraba. Los alumnos escuchaban. Los profesores lloraban. Pero a Augusto no le importaban los flashes ni los titulares. Solo miraba a las niñas. Laura, María, ese nombre no es solo de su madre, es suyo también, y ahora es del mundo. Las dos abrazaron la placa como quien abraza un recuerdo. Ibonete se acercó, tocó las letras con los dedos firmes y susurró: «Tú ganaste, amiga». Y yo cumplí. A la salida, alguien le preguntó a Augusto: ¿usará este momento para promover la marca del Grupo Brandão? Él respondió sin dudar: hay marcas que venden y hay nombres que transforman. Yo elegí lo segundo. Y se fue, de la mano con las niñas. Esa noche, Ibonete escribió en un cuaderno antiguo que guardaba en su mesita de noche. Hoy, su nombre se volvió piedra, pero el amor, ese ya era monumento hace tiempo. Y cerró el cuaderno con un suspiro. Pero la historia aún no había terminado. Porque días después llegó una carta anónima a la escuela. Dentro, algo que lo cambiaría todo una vez más, y pondría a Ibonete ante una elección imposible. Hay cartas que no llegan para contar, llegan para remover, y aquella, con sobremarrón, papel amarillento y letra temblorosa, llegó sin remitente, pero con un fuerte olor a pasado mal cerrado. La coordinadora Natalia la encontró en el buzón de la escuela, entre folletos y cuentas. Pensó que era otra solicitud de beca, pero al abrirla, sintió que el estómago se le encogía. Leyó, volvió a leer, y de inmediato llamó a Ibonete. La ahora supervisora general del instituto entró con paso firme en la sala. «¿Qué pasó, Natalia?» La mujer le tendió la carta. No dijo nada. Ibonete leyó despacio. Con cada línea, su expresión cambiaba. El mentón le temblaba, las manos sudaban, y los ojos parecían llenarse con un pasado que ella nunca quiso enfrentar. «Doña Ibonete, me llamo Dalvina, soy hermana de Luciana. Sé que usted cuidó de las niñas, sé lo que hizo, y se lo agradezco, pero necesito contarle una verdad. Luciana no murió en el parto, sobrevivió. Durante 2 años, vivía escondida, con miedo. Decía que si el padre de las niñas se enteraba, podría querer arrebatárselas, un miedo que la consumía. Usted no lo supo porque ella desapareció. Yo solo supe que había muerto cuando vi la noticia del instituto por la tele. Vi a las niñas y decidí escribir. Antes de partir, porque estoy enferma, creí que la verdad debía ser dicha. Perdón por haberlo guardado tanto tiempo, pero ahora está en sus manos». Ibonete terminó de leer sin aliento. «¿Ella no murió en el parto?» Natalia negó con la cabeza, en silencio. La cabeza de Ibonete daba vueltas. 2 años, 2 años de vida de su amiga, que ella creía perdida. «¿No confiaba en mí? ¿Por qué no me buscó?» La coordinadora quiso decir algo, pero no tenía respuesta. Ibonete salió de la sala como si caminara por un pasillo sin final. La escuela giraba a su alrededor, las paredes se cerraban. La historia que ella misma se había contado durante 13 años se derrumbaba. Esa noche, en casa, se sentó a la mesa sin tocar la comida. Las niñas notaron. «¿Todo bien, mamá?», preguntó María. Ella forzó una sonrisa. «Sí, hija, solo cansada». Pero no era cansancio, era desorientación. En la madrugada, escribió 3 páginas en su viejo cuaderno. «Luciana, ¿por qué no volviste? ¿Por qué me dejaste creer que habías muerto? Lloré tu entierro que nunca existió. Crié a tus hijas con la sombra de tu ausencia. Me aferré a la promesa que hice en aquella camilla fría. Pero ahora me pregunto,
Hice la promesa correcta. Tomé algo que no me correspondía. Al día siguiente fue hasta Augusto. Le contó sobre la carta. Él se quedó en shock. Luciana, ¿viva por 2 años? Sí, y nadie lo supo. Ni yo, ni tú. Augusto se pasó las manos por el cabello. ¿Ella tenía miedos de mí? Creía que podrías quitarle a las niñas. Silencio. Augusto tragó saliva. Yo jamás habría hecho eso. Ella no lo sabía, y ahora tal vez yo tampoco lo sepa. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró fijo. ¿Y si la hermana quiere a las niñas ahora? El aire se volvió pesado. Pero tú tienes la custodia legal y la conciencia herida. Ambos sabían lo que eso significaba. Podría empezar un proceso, una disputa, una pesadilla, pero antes de que cualquier medida fuera tomada, llegó otra carta, esta vez del hospital, firmada por un enfermero jubilado. Confirmaba, Luciana fue internada 2 años después del parto, con un nombre falso, y murió de una infección generalizada. En el registro solo un nombre de contacto, Ivonete de Sousa, pero nadie avisó. El sistema falló, el cuerpo fue enterrado como indigente. Ivonete cayó de rodillas al leerlo, lloró como nunca antes. Ahora sabía toda la verdad. Luciana intentó volver, pero no alcanzó, y ella lo supo 13 años después. Pero aún había algo más en la carta del enfermero, un objeto encontrado con el cuerpo, guardado durante todos esos años, un collar con 2 iniciales, L&M, Laura y María, y junto a él una nota doblada en una bolsa plástica. Para mis hijas, si algún día me buscan, díganles que lo intenté, pero no lo logré, y que Ivonete es la mujer más valiente que conocí, madre, no de sangre, pero sí de alma. La verdad dolió, pero también liberó. Ivonete abrazó ese papel contra su pecho como si abrazara a Luciana, y entendió. No usurpó nada, cumplió, pero ahora debía tomar una decisión, contarles todo a las niñas o guardar el secreto para siempre. Y esa elección, amigo mío, no iba a ser nada fácil. Hay verdades que cuando tocan el pecho pesan más que una piedra. Y ahora Ivonete cargaba con 2, la que dolió cuando supo que Luciana había sobrevivido, y la que latía como herida abierta, susurrándole cada noche, diles la verdad. Pero ¿cómo contarles a 2 niñas que su madre vivió sin verlas y murió sin despedirse? ¿Cómo explicar que durante 13 años lo que ella creyó cierto era solo una parte de una historia mucho más dolorosa? Ivonete pasó 3 días en silencio. Fingía estar bien. Sonreía cuando llegaban de la escuela, preguntaba por la tarea, por el recreo, por la merienda, pero por las noches escribía cartas, una para cada hija, y una para Luciana, que sabía que nunca leería. Una de esas noches, María entró despacio al cuarto. ¿Estás bien, mamá? Sí, hija, solo con la cabeza llena. Desde esa carta, ¿verdad? Ivonete abrió los ojos, sorprendida. ¿Cómo sabes de la carta? Vi cuando Natalia te la dio, y vi cómo saliste de la sala, blanca como una sábana, y desde entonces no me miras igual. Silencio. Ivonete respiró hondo. Siéntate aquí. María se sentó en el borde de la cama. Hija, lo que voy a contarte no es fácil, pero es necesario. Laura entró justo después, con su osito de peluche en brazos. ¿Es un secreto? Yo también quiero escucharlo. Ivonete cerró los ojos, tomó las manos de ambas. ¿Recuerdan la historia de su mamá biológica, que había muerto en el parto? Las 2 asintieron, serias. No fue exactamente así. El cuarto quedó en silencio, un silencio que gritaba en las paredes. Su mamá sobrevivió. Vivió por 2 años después de que nacieran, pero tenía miedo. Pensaba que le iban a quitar a sus hijas, que las separarían, así que se escondió, desapareció. Laura abrió mucho los ojos. María permaneció inmóvil. Ella no me buscó. Y yo supe la verdad 13 años después. Murió sola, con un nombre falso, y el hospital nunca me avisó. Pero, ¿por qué tenía miedo de nosotras?, susurró Laura.
No era de ustedes, era del mundo, de la gente, de perder lo que más amaba. Y al final, lo perdió igual. María bajó la cabeza. No quiso vernos, quiso, pero no pudo. Dejó una nota, diciendo que lo intentó, que me eligió a mí, que confió en mí. Y Bonete sacó del sobre el collar con las iniciales L&M. Esto lo guardó hasta el final. Laura lo tomó con ambas manos. ¿Puedo quedármelo? Claro, mi amor, es suyo. María, más reservada, preguntó. Ella nos amaba, más que a nada en el mundo, pero el miedo que tenía fue más rápido que el tiempo. Las niñas lloraron, e Ibonete lloró con ellas, pero en ese abrazo había más que dolor, había cura. A la mañana siguiente, Laura llevó el collar colgado al cuello y le dijo a la profesora delante de toda la clase: «Este es el recuerdo de mi mamá de sangre, pero quien me enseñó a caminar, a leer, a rezar, fue mi mamá del alma, y hoy tengo dos, una en el cielo y una en casa». Augusto, que escuchaba desde el pasillo, se emocionó. Más tarde, llevó a las niñas al cementerio. Buscaron la tumba de Luciana. Era simple, sin flores, sin nombre completo. Augusto mandó colocar una nueva lápida. En ella grabó: Luciana de Sousa Madre, mujer. Coraje en forma de silencio. Tus frutos florecen cada día, y quien te amó nunca te olvidó. Y Bonete, de rodillas ante la lápida, susurró: «Ahora puedes descansar, y yo también». De regreso a casa en el coche, María le tomó la mano. «Tú no nos perdiste, mamá, nos ganaste». Pero la historia aún guardaba una última curva, porque Augusto tenía una propuesta, una que pondría a Ibonete en el centro de un proyecto nacional. Pero para eso, ella tendría que dejar la escuela, abandonar la estabilidad y enfrentarse al mundo. Aceptaría: hay encrucijadas que no están hechas de piedra ni de asfalto, están hechas de decisiones invisibles, de esas que uno carga por dentro toda la vida. Y cuando Augusto tocó la puerta de Ibonete, con un contrato en la mano y una determinación luminosa en los ojos, ella supo que era una de esas. «¿Puedo pasar? Si vienes con más sorpresas, entra despacio», respondió ella, con una risita nerviosa, pero ya sospechando. Él entró, tiró de una silla en la cocina y se sentó con la naturalidad de quien ya se siente parte de la casa. Puso el sobre la mesa. «Necesito que leas esto, con atención». Ibonete abrió, leyó despacio, y al llegar a la tercera línea, el corazón se le tropezó. Proyecto Mujer de Raíz, Coordinación Nacional Ibonete de Sousa. ¿Qué es esto, Augusto? Es para lo que naciste: enseñar a otras mujeres cómo resistir, cómo criar, cómo transformar el dolor en fuerza. Ella rió nerviosa. «Pero si yo soy limpiadora». «Lo fuiste, ahora eres símbolo». «No tengo diploma, no sé hablar bonito, no entiendo de política». «Y por eso eres tú, porque una mujer que sobrevive con un balde y un trapo a la espalda entiende más de justicia social que muchos doctores allá afuera». Ella cerró el sobre, cruzó los brazos. «Esto me saca de la escuela, ¿verdad?» «Sí, pero te pone en un escenario mayor, en Brasilia, en los estados. La idea es abrir centros de apoyo para madres solas, mujeres en situación vulnerable. Tú liderarías el proyecto, formarías a otras líderes, cambiarías vidas». Silencio. Afuera, Laura y María jugaban en la vereda. Ibonete las miraba por la ventana, callada. «¿Y quién va a cuidar de ellas?» «Tú, como siempre lo hiciste, y yo cuidaré de ti». Ella lo miró fijo. «Augusto, esto es demasiado grande. Y tú también, solo que aún no lo sabes». Ella rió con los ojos húmedos. «Yo no sé caminar con tacones, pero sabes caminar con la cabeza en alto. Eso vale más». Esa noche, Ibonete no durmió. Caminaba por la casa en silencio. Miraba a las niñas dormir, al cuaderno de cuentas en la repisa, al gafete de la escuela colgado en la pared. Todo lo que había construido, todo lo que podía perder o multiplicar.
A la mañana siguiente pidió a Augusto que la encontrara en la sede del instituto. Él ya la esperaba. Ella llegó con el cabello suelto, por primera vez en mucho tiempo, y la mirada firme. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que cada sede del proyecto lleve el nombre de una mujer olvidada. Una Luciana, una María, una Teresa. Porque lo que más hay por ahí son mujeres invisibles con historias demasiado grandes para morir calladas. Augusto sonrió. Hecho. Y así nació el proyecto Mujer de Raíz. En menos de 3 meses, el nombre de Ivonete apareció en periódicos, en la radio, en programas de televisión. Pero ella nunca se dejó llevar. Seguía yendo al mercado del barrio. Llevaba a las niñas a la escuela. Hacía pastel de maíz los domingos. Y en las entrevistas, cuando le preguntaban cuál era su formación, respondía: graduada en limpieza, maternidad y fe, con diploma firmado por la vida. Laura y María también se volvieron símbolo. Fueron invitadas a dar charlas sobre autoestima, resistencia, legado, y en una de esas giras, María, ya adolescente, subió al escenario y dijo: crecí con 2 madres, una de sangre y una de alma, pero fue el amor de ambas lo que me hizo completa, y ahora quiero hacer lo mismo por otras niñas. El público se puso de pie, pero un día una llamada lo cambió todo. Era del hospital, con una noticia. Una mujer con rasgos muy parecidos a los de Luciana había sido encontrada en una clínica del interior, sin memoria, sin documentos, viviendo allí hacía más de una década. Augusto recibió la llamada y sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Era posible. Luciana, viva, o solo otra mentira del destino. Solo había una forma de saberlo. Pero si era verdad, ¿qué haría Ivonete? ¿Y qué sentirían las niñas al ver que un fantasma se volvía carne otra vez? El destino a veces escribe de lápiz, pero borra con lágrimas. Y cuando la llamada llegó, no parecía real. Una mujer internada en una pequeña clínica del interior de Goiás, sin documentos, sin historia, solo un nombre que pronunciaba en medio de sus desvaríos: Laura, María. Augusto no dijo nada a las niñas, ni a Ivonete. No quería despertar esperanzas, ni fantasmas, pero al día siguiente condujo durante 6 horas hasta el lugar. La clínica era humilde, 4 cuartos, enfermeras con ojeras de años, olor a alcohol y silencio de abandono. El director del lugar lo recibió con respeto. Está aquí desde hace más de 10 años. Llegó desorientada. Decía cosas sin sentido. Nadie vino a buscarla. Nadie preguntó por ella. Augusto tragó seco. ¿Tiene nombre registrado? Solo uno que ella repetía. A veces, cuando tenía crisis. ¿Cuál? Luciana. Su corazón casi se detuvo. Caminaron hasta una pequeña habitación con cortinas blancas y ventilador viejo en el techo. Y allí estaba, sentada frente a una ventana, cabello largo, canoso, mal cuidado, mirada perdida, las manos jugando con un hilo invisible. Luciana, o alguien muy parecida. ¿Luciana?, susurró Augusto. Nada. Se acercó, se arrodilló frente a ella. ¿Me reconoces? Ella lo miró, fijamente, pero sin expresión. Laura, María, murmuró con voz rota. Están bien. Son hermosas. Fueron criadas por Ivonete, ¿la recuerdas? Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó. Viniste a llevarme, susurró. Vine a traerte de vuelta. Días después, Augusto regresó con un equipo médico. Organizó su traslado a un centro especializado en Sao Paulo, pero antes necesitaba hablar con Ivonete, y esa conversación sería la más difícil de su vida. Cuando Ivonete abrió la puerta y lo vio con los ojos hinchados, supo. ¿La encontraste, verdad? Él solo asintió. ¿Está viva? Sí, pero muy frágil. No recuerda todo. Tiene momentos de lucidez, y a veces solo se sienta y habla con el viento. Ella se apoyó en la pared. No lloró, pero su mundo se desarmó en silencio. ¿Las niñas lo saben? Aún no. Tengo que decírselos yo.
Esa noche sentó a las hijas en la sala, con calma, con el corazón abierto, y les dijo: «Su mamá está viva». Laura rompió en llanto al instante. María, más grande, más dura, se quedó en shock. «¿Dónde?» «En una clínica, está enferma. Tiene problemas para recordar, pero...» Dijo sus nombres. Silencio. «¿Podemos verla?», preguntó Laura. «Sí, pero con calma. Será fuerte, diferente, pero real». Una semana después, fueron todos a São Paulo. Luciana estaba sentada en el jardín del hospital. Llevaba una manta sobre los hombros y una flor entre las manos. Cuando vio a las niñas, algo en su mirada cambió, como si el alma regresara por un segundo. «María», murmuró. María corrió, se arrodilló frente a ella. «Soy yo, mamá». Luciana levantó la mano temblorosa, le tocó el rostro. «Te soñé con trenzas y alas». Laura se unió. Las tres se abrazaron, entre lágrimas y susurros. Y Bonete se mantuvo atrás, en silencio. Luciana alzó la vista y la vio. «¿Viniste también?» «Siempre estuve». Luciana asintió, despacito. «Gracias por todo». Y en ese momento el tiempo se dobló, se curó, se reconstruyó. No por completo, pero lo suficiente. Los meses siguientes fueron de tratamiento, paciencia y reconstrucción. Luciana nunca volvió a ser la misma, pero ya no estaba sola. Laura y María la visitaban cada semana, y aunque su memoria fallaba, el corazón siempre reconocía. Y Bonete, por su parte, siguió liderando el proyecto Mujer de Raíz. Ahora, con una nueva sala en cada sede, la Sala Luciana. Un espacio de escucha para madres que fueron silenciadas por el miedo, el abandono o la vida misma. Y cada vez que alguien preguntaba «¿Quién fue Luciana?», Bonete respondía sin dudar: una mujer que soñó con el futuro y lo parió, aunque el mundo no estuviera listo. Y cuando Augusto preguntó si ella lo perdonaba por todo, ella solo dijo: «Perdonarte sería poco. Lo que pasó ya no se borra, pero se transformó». Y así, esta historia termina no con un felices para siempre, sino con un seguimos adelante a pesar de todo. Porque a veces los milagros no vienen en forma de luz, vienen en forma de abrazo, de reencuentro y de una verdad que, aunque tardía, llegó justo a tiempo. Fin.